enseñanzas son importantes. Mire, una de las cosas más importantes, entre todas, obviamente, pero de las que pueden poner un fundamento en la vida del cristiano en su día a día, es la doctrina del Espíritu Santo. Tenemos que ir comprendiendo y conociendo cómo Dios trabaja y sigue trabajando en nosotros a través de los tiempos, hermanos. Pero más que nada, esa obra que hace el Espíritu Santo. Hemos visto la obra de la regeneración, hablando del nuevo nacimiento. Hemos visto la semana pasada, hablábamos acerca de la fe, el Espíritu Santo y la fe, el Espíritu Santo y el arrepentimiento. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a aprender un poco acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que entender este concepto porque hoy en día se ha distorsionado de una manera muy preocupante. El desconocer lo que la Biblia se refiere a la obra del Espíritu Santo ha llevado a que falsas doctrinas salgan y digan que alguien que empieza a reírse, la risa santa, que alguien que empieza a caerse en el piso, que alguien que empiece a hablar en lenguas aparentemente, lo llaman como una obra del Espíritu Santo o fue bautizado por el Espíritu Santo. Pero muchas veces se desconoce. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5, dice: porque Juan ciertamente os bautizó con agua, pero dice, mas vosotros seréis ¿qué? Con el Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire, hasta este momento es que vemos en las Escrituras el hablar o el ser mencionado, el ser bautizados con el Espíritu Santo. De hecho, si usted ve en la Biblia el contexto, podemos ver que aquí es cuando Jesús habla precisamente de este hecho, del ser bautizados con el Espíritu Santo. De Pedro, más adelante, Hechos capítulo 11, versículo 15, Pedro lo llama como el principio. Cuando Jesús menciona que iban a ser bautizados, Pedro lo llama como el principio. Fíjense lo que dice Hechos 11, versículo 15. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, hablando de aquellos que no eran judíos, los gentiles. Dice, y cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros, ¿qué? Al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿qué? Con el Espíritu Santo. Pedro llama este hecho cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, dice la Biblia, como lenguas de fuego, lo llama como el ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, no vamos a caer en el hecho de pensar que de esa manera es el bautismo. Pedro está hablando, y recordemos que el tiempo de los hechos es un tiempo de transición. Es cuando la iglesia estaba siendo conformada y estructurada. Cuando era el comienzo de la iglesia, muchas cosas no se sabían, no se entendían. Entonces la iglesia iba siendo estructurada por medio de los apóstoles. El Espíritu Santo les dirigía, les mostraba y les decía qué enseñar, qué evitar, etcétera. Vemos que la iglesia empieza a ser estructurada, pero un hecho es que el bautismo del Espíritu Santo comienza con la iglesia. No es un hecho que empiece antes, sino que comienza ahí. Mire, el bautismo del Espíritu se efectúa, si lo vemos de la manera dispensacional, es en nuestra dispensación, hablando en el tiempo de la iglesia, y tiene un propósito, hermanos. Hay que tener cuidado de confundir el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. No es lo mismo. Ser llenos no es lo mismo que ser bautizados.
El bautismo del Espíritu Santo tiene el propósito en especial, escúcheme bien, de unir al creyente al cuerpo de Cristo. ¿Cómo es eso? El bautismo del Espíritu tiene el propósito de unir al creyente al cuerpo de Cristo. Mire, aquí es donde vamos a entrar en materia, y antes de continuar vamos a orar porque es un tema importante. Amado Señor, te pido que nos ayudes, que bendigas este tiempo, Señor, y que podamos aprender a discernir, aprender de tu palabra, pero también a crecer, Señor, en base a quién eres tú y a lo que tú haces, a esa obra preciosa, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija en esta tarde, Señor, y podamos ser edificados. En el nombre de Jesús, amén. Mire, el ser bautizados con el Espíritu es algo que todo creyente ha podido experimentar. Mira, acompáñame a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 12. Es más, mire, si usted y yo vamos a la Biblia, el tema o el enfoque de ser bautizados en el Espíritu no lo vamos a encontrar como tal, como una exhortación. ¿O usted recuerda algún versículo donde Pablo, Pedro o alguno de los apóstoles diga: os exhorto a que seáis bautizados por el Espíritu Santo? No lo hay. Pablo sí exhorta a ser llenos del Espíritu Santo, a que haya esa llenura. Pero fíjese lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13, y en este contexto el capítulo 12 habla sobre los dones que provienen del Espíritu. Dice versículo 13: porque por un solo Espíritu, ¿qué dice? En un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, ¿qué dice? Todo creyente ha podido experimentar el ser bautizado del Espíritu. La Biblia nos hace ver que el ser bautizados en el Espíritu Santo es aquello que nos une y nos conforma o nos hace que forme parte del cuerpo de Cristo. Espero que me estén entendiendo, que podamos ir entendiendo. Es algo que ocurre en todo creyente. Fíjese lo que dice Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículo 4. Es más, si podemos leer desde antes, pero dice versículo 3: solícitos, 4:3 de Efesios, solícitos en guardar la unidad de ¿quién? Del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y ¿qué? Un bautismo. Varios teólogos concuerdan en que el bautismo que se refiere aquí no es el bautismo por inmersión. En el contexto del mismo texto habla sobre la obra del Espíritu Santo. El bautismo que se refiere es el bautismo por el Espíritu. ¿Sí vamos bien? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Esto es doctrina, hermanos. Tenemos que acostumbrarnos a poder consumir, vamos a decirlo así, doctrina. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿qué? ¿Por medio de quién? Aunque ahí hable del amor, quiero que entendamos una cosa, hermanos. Mire, la obra que hace el Espíritu Santo, y eso lo hemos hablado varias ocasiones, la obra que hace el Espíritu Santo al momento de una persona ser salva es simbólicamente, de una manera simbólica, representa la sangre de Cristo. El ser perdonados, el ser limpiados. El perdón viene de Dios. La limpieza viene de Dios. Cuando dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, habla de esa conexión que se genera a través con Dios a través del Espíritu Santo.
Lo he dicho en estos días que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Todo lo que proviene de Dios para el creyente viene a través del Espíritu Santo. El ser bautizados en el Espíritu, o sea, que sea derramado sobre nosotros, es lo que nos lleva a formar parte del cuerpo de Cristo en el momento en que somos salvos. Miren, esto tiene mucho que ver, o hasta cierto punto, con lo que hoy en día también se habla con la unción. ¿Ha escuchado la unción del Espíritu? ¿Ha escuchado ese concepto? Donde muchos lo toman a un punto donde ser ungido por el Espíritu es hacer cosas extraordinarias. De hecho, en varios grupos denominacionales, el bautismo del Espíritu, y es forma de presión mediática, pero a la misma vez manipuladora, llevan a la gente a hacerle creer que si el Espíritu no se derrama sobre ti, no eres salvo. Y curiosamente, porque parece que sí es doctrina, pero es mal enfocado. Dicen, es que tú no hablas lenguas, es que no estás hablando lenguas, el Espíritu no está siendo derramado de ti, no eres salvo. Entonces, ¿usted qué cree que pasa en muchos grupos denominacionales cuando la gente ve que viene aquel hombre que tumba gente y les imponen las manos? ¿A usted le gustaría que no sentir nada y que le dijeran, no eres salvo? ¿Por qué? Porque no se entiende el concepto. Ser bautizados del Espíritu Santo no tiene que ver con grandes obras. Y mire, aquí es donde vamos a entender una diferencia. Todavía no es el tema, lo vamos a ver más adelante, pero es la diferencia con ser llenos del Espíritu Santo. La evidencia de ser llenos del Espíritu Santo es manifestación del poder del Espíritu Santo. La obra que hace en nosotros, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra comunión con Dios. ¿Sí me está siguiendo? El bautismo, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es derramado en nosotros, o sea, es lo que nos lleva a formar parte del cuerpo de Cristo. La Biblia nunca nos habla de un segundo bautismo del Espíritu. ¿Te imaginas ser alguien bautizado del Espíritu o ser salvo sin pertenecer al cuerpo de Cristo? Es ilógico, no tiene sentido. Aquel que es salvo, en el momento que es salvo, forma parte del cuerpo de Cristo. No debemos confundirlo tampoco, hermanos, con el bautismo por inmersión. Eso es lo que hoy en día lleva muchas veces a mucha confusión. Gente pensando que el ser bautizados del Espíritu ocurre en el momento en que son bautizados en agua. La Biblia nos habla muy claro acerca del bautismo por agua en inmersión, hablando sobre una representación y a la misma vez una identificación con Cristo pública. No es para perdón de pecados, no quita pecados, no limpia, dice, sino para la aspiración de una limpia conciencia. El bautismo por inmersión en agua tiene el propósito de llevar al cristiano a entender que ahora él se identifica con Cristo. Pero en el momento en que fue salvo, fue bautizado por el Espíritu y forma parte del cuerpo de Cristo. Mire, ser parte del cuerpo de Cristo significa, escúchame bien, levantados con Él a una vida nueva. Romanos 6:4, es uno de los versículos que entendemos. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. El formar parte del cuerpo de Cristo significa la vida que el Espíritu Santo da, dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados, levantados con Él a una vida nueva, y entonces, al formar parte del cuerpo de Cristo, debemos ejercer los dones. Y aquí es donde muchas veces no comprendemos, hermanos, lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Muchas veces lo vemos de manera congregacional, parte de la iglesia, pero debemos entender que formamos parte del cuerpo de Cristo. Podríamos entrar ahorita a ahondar de manera más profunda en este aspecto, pero quiero que entendamos lo siguiente. Los dones fueron dados para mantener al cuerpo funcionando. Regresemos a 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 12. Versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿qué? En un cuerpo. Al momento de ser salvos, fuimos bautizados. El Espíritu Santo, al ser derramado en nosotros, al venir a morar en nosotros, hace que formemos parte del cuerpo del Espíritu, o sea, del cuerpo de Cristo. Sean judíos, o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso dejarás de ser del cuerpo? Aquí es donde viene, hermanos, el entendimiento que da el Espíritu Santo. El entendimiento que da el Espíritu Santo es que al momento en que somos salvos, ahora formamos parte del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Entra otro tema en juego, ¿cuál es? La unidad que viene en el Espíritu. Es que, hermanos, el Espíritu Santo, el tema del Espíritu Santo es un tema muy amplio. Vamos a estar hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo, la obra purificadora del Espíritu Santo, la unidad en el Espíritu Santo. Hay mucho, hermanos, pero todo esto está unido en una sola obra. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, veíamos en la mañana acerca de la santidad, veíamos en el arrepentimiento, en la fe, nos lleva a unidad. Dice Filipenses 2 que hayan pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que gente con diferentes caracteres, con diferentes pensamientos, haya un mismo pensamiento? ¿Cómo es eso posible? ¿Humanamente es posible? No. Pero el que nos une a un solo cuerpo, a una sola mente, a un solo corazón, es el Espíritu, uniéndonos a Cristo. Deje que entendamos esto, y también va para los jóvenes. Todo aquel que ha sido salvo forma parte del cuerpo de Cristo. Y es necesario ahora usar los dones para el crecimiento del cuerpo. Todos. Pero hermano, ya estoy grande. No le hace. Se dio un don. El don tiene que ser usado para el funcionamiento del cuerpo. Se lo pongo de esta manera bien sencillita, hermanos. Imagínense que se levanta en la mañana, va descalzo, y de pura casualidad, al pisar fuerte, al caminar rápido, se da en el dedo chiquito del pie, con fuerza, y se le cae la uña. Es una uña. ¿Las uñas para qué son? Para cortarse, no tienen mucho funcionamiento. Se le cae la uña. ¿Va a poder caminar normalmente durante las 2-3 semanas que siguen? Pablo mismo dijo que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen con él.
¿Cuándo es cuando un miembro se duele y los demás no les duele? Cuando no forman parte del cuerpo. Si al hermano Bonnie le duele la uña, a mí no me duele. Porque es su cuerpo. Yo no siento el dolor. ¿Sí me explico? Somos diferentes. Pero en la vida espiritual, el ser bautizado por el Espíritu ocurre al momento de ser salvos. El Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, somos bautizados, y eso es una forma de formar parte, de entrar y formar parte del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo nos une. Para que así, si nuestro hermano se duele, todos nos dolamos con él. ¿Por qué cree que la Biblia nos habla y nos dice, llorad con los que lloran? Gozaos con los que se gozan. ¿Por qué cree? ¿Porque vamos a forzarlo? ¿Va a ser imitado? ¿Va a ser algo de la nada? Va a decir, hermano, es que es bien difícil llorar con alguien que a lo mejor no es mi situación. Yo no tengo ese sentir. ¿Quién es el único que puede dar ese sentir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede dar un amor que proviene de Dios para amar como Dios ama. El Espíritu Santo, a través de él viene la compasión con la cual Dios se compadece. Eso es ser bautizados con el Espíritu. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Vamos a regresar allá. Efesios capítulo 4. Por esa razón, hermanos, debemos entender que el hecho de no ejercer nuestros dones, la Biblia nos dice que todo aquel que ha sido salvo, el Espíritu Santo repartió dones como a él le conviene y como él quiso. Y ahora se espera que nosotros ejerzamos esos dones. ¿Para qué? Para que el cuerpo continúe, crezca, avance, el cuerpo de Cristo. Muchos cristianos caemos en el error, hermanos, de pensar, es que yo no tengo lo mismo que tiene el hermano para hacer eso. Por eso no participo. ¿Se da cuenta? Ahorita ya cobra sentido de manera diferente pensar de esa manera. El Espíritu Santo nos dio dones, o sea, que cada uno trabaja de diferente forma. Por eso es importante saber qué don se nos dio para poder ejercerlo. Oh, es que el hermano, mire, siempre está bien activo y esto, y yo no puedo como él. ¿Por qué? Porque no es su mismo don. Usted, al formar parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo le dio un don para ser un miembro del cuerpo de Cristo y para trabajar y ejercer ese don de manera distinta a los demás. Efesios capítulo 4 dice, vamos a leer del 1 al 5, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. ¿De qué? Con que fuisteis llamados, tu don, lo que tú eres, con toda humildad y mansedumbre, ¿qué? Soportándoos con paciencia, ¿qué? ¿Cómo es posible soportarnos con paciencia? Se necesita unidad. Se necesita consideración unos por otros. ¿Cómo viene esa consideración, hermano, hermana? A través del Espíritu Santo. Solícitos en guardar la unidad, ¿en dónde? En el Espíritu. En el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Mire, experimentar el bautismo del Espíritu Santo sirve como base a la unidad del cuerpo y a la exhortación a mantener esa unidad. En el momento en que alguien es salvo, forma parte del cuerpo de Cristo y ahí tiene que haber unidad.
¿Usted cree que es normal que entre los mismos miembros de la iglesia haya disensiones? Es que yo no le hablo al hermano porque no concordamos. En la mañana hablábamos de eso. Unidad. No es que todo viene aquí y allá afuera, hombre. Digo lo que quiero y pienso lo que quiero. No. Unidad en el espíritu es que mi amor y mi preocupación, mi intención, mi deseo, mi preocupación hacia los demás es sincero aquí, allá. Y aquí lo saludo, no más estoy orando por usted. Y cuando estoy en la casa, hombre, este hermano, no entiende, pero ¿quién lo manda? Eso es unidad. Unidad en el espíritu, ojo a eso, en el espíritu, es que el Espíritu Santo, cuando sabemos la necesidad tal vez aquí y en nuestro hogar, decimos, Señor, nos ponemos de rodillas y oramos por ellos. Porque el Espíritu Santo nos lleva a ser unidos. Por eso Pablo en varias ocasiones da diferentes exhortaciones diciendo, oraos unos por los otros. Soportaos los unos a los otros. Visitaos los unos a los otros. Hospedaos los unos a los otros. ¿Se da cuenta de lo que Pablo está diciendo? De esa unidad que viene en el vínculo a través del Espíritu Santo al formar parte del cuerpo de Cristo. Al unirnos a Cristo, hermanos, estamos asociados con Cristo, escúcheme bien, en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Romanos 6:4 dice que somos sepultados juntamente con Él. Esa unidad que genera el Espíritu con Cristo es la base ahora para realizar nuestra separación del poder del pecado. Entra lo que mencionábamos en la mañana hablando acerca de la santidad. Ahora el Espíritu Santo es la base para nosotros poder vivir y separarnos del poder del pecado. Por eso Pablo en Romanos 7 habla sobre el pecado que mora en mí, pero al mismo tiempo habla sobre ese poder que viene a través de Cristo en la separación de Romanos capítulo 8. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. ¿Se da cuenta? Todo es algo precioso. El ser bautizados por el Espíritu Santo no tiene que ver a una expresión externa. Es que Elian fue bautizado por el Espíritu Santo y anda brincando y riéndose, la risa santa. Eso no es ser bautizados por el Espíritu Santo. Llenura tampoco es eso. No es que de repente nuestro hermano José se empieza a reír y la risa santa y sabía que ya sacaron cada cosa, el vómito santo y bueno, tantas cosas. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento correcto de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, para nosotros es importante entender, si usted y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, en el momento en que fuimos salvos, el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros, fuimos bautizados y formamos parte del cuerpo de Cristo. El bautismo en agua por inmersión nos hace que formemos visiblemente ante el mundo parte de la iglesia. El bautismo del Espíritu hace que en nuestra nueva vida formemos parte del cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo por el Espíritu Santo. Ocurre una vez.
una vez. Usted no va a ver en otras porciones de la Biblia versículos donde hablan de un segundo o tercer bautismo por el Espíritu Santo. No. ¿Hay manifestación del poder a través del Espíritu? Sí, pero no bautismo por el Espíritu Santo. Por eso Pedro en Hechos, Pedro en Hechos menciona que lo que pasó con los gentiles, hablando de Cornelio, el centurión, dice, le pasó como a nosotros al principio. O sea, ahí fue donde comenzó todos en el Pentecostés. El Espíritu Santo desciende. Lo que Jesús les dijo, dice, recordé lo que nuestro Señor nos dijo, van a ser bautizados por el Espíritu. Ahora, todo aquel que creía, y qué interesante, cuando Cornelio y su familia escucharon el mensaje de Pedro, y creyeron, ¿qué pasó? ¿Tuvo Pedro que imponer manos? No. Simplemente al predicar y ellos creer, el Espíritu Santo descendió. Y dice, como ellos, como nosotros, ellos fueron bautizados por el Espíritu. Recordé lo que el Señor nos dijo, seréis bautizados por el Espíritu. Y vemos cómo los gentiles ahora, y él mismo lo dice, ya no son judíos, ya no son griegos, un Señor, una fe, un bautismo. Me encanta lo que dice, creo que es en Gálatas, cuando dice que ahora quitó la pared de separación y de ambos pueblos hizo uno. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Debemos tener cuidado, hermanos. Cuando nosotros mencionamos o incluso se menciona de alguien que a lo mejor va a otro lugar y busca una iglesia y se hace la mención, hermano, busque un lugar con sana doctrina, no se refiere únicamente a un sistema de creencias. Se refiere a un lugar donde haya una comprensión correcta, bíblica, de las doctrinas que entendemos, que tenemos. Y entre ellas el Espíritu Santo. No, pastor, esta iglesia está buena. Ya me hicieron hablar en lenguas. Ya recibí el bautismo. Cuidado. Cuidado. Bíblicamente, y lo hemos visto ahorita a través de la Biblia, ser bautizados del Espíritu Santo ocurre en el momento en que el Hijo de Dios, o mejor dicho, aquella persona se convierte en Hijo de Dios al momento de recibir, de creer en el Evangelio. No hay otro momento. Al momento en que cree, forma parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ha descendido, ha sido derramado sobre él y ha descendido. Recuerda, esto es extra. Recuerda que anteriormente en el tabernáculo los únicos que podrían entrar a ministrar eran los sumos sacerdotes y los sacerdotes. Y para entrar había requisitos, reglas, pero una de ellas también es que tenían que ser ungidos. ¿Sí recuerda eso? Con un aceite especial para poder entrar. Yo me imagino que ya lo está uniendo en su mente. Que el Espíritu Santo, ese bautismo, hace alusión a la unción que ocurría en el Antiguo Testamento. Al ser derramado sobre nosotros, es un simbolismo de lo que ocurría en el Antiguo Testamento, porque ahora usted y yo tenemos entrada absoluta. Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora usted y yo, por el Espíritu Santo, podemos entrar delante a la presencia de Dios. Como justos, como perdonados, como limpiados, como parte
del cuerpo de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser bautizados del Espíritu Santo, hermanos, es entender que ocurre en el momento en que somos salvos. El Espíritu Santo es derramado. Eso es una forma de parte de Dios de ahora formar parte, ser ungidos para formar parte del cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Ya no hay razón, hermanos, y mejor dicho, esa es la razón por la cual debemos tener mucho cuidado con lo que vemos en redes sociales, en la televisión, con programas cristianos. Cuidamos la sana doctrina, o sea, la doctrina que se apega, que es fidedigna, que es fiel a las Escrituras. Pero debemos escudriñar, hermanos. ¿A poco usted cree que los que creen en el bautismo, que es lenguas y tirarse y revolcarse, cree que no tienen bases bíblicas? Aparentemente las tienen. Pero tiene que haber un discernimiento y escudriñar, hermanos, las Escrituras correctamente. Por eso debemos escudriñar las Escrituras. Hermano, hermana, y con esto termino. Usted y yo, en el momento en que fuimos salvos, fuimos bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre nosotros y empezamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Va a entender Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. ¿Se da cuenta de qué tan importante es comprender la obra del Espíritu Santo? Por eso la Biblia nos dice en Mateo que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para formar parte del cuerpo de Cristo tiene que haber una fe genuina, un arrepentimiento genuino, una obra genuina del Espíritu Santo. Si no hay esa obra en el corazón que trae convicción, no hay salvación. No hay bautismo por el Espíritu. Pero si usted y yo somos conscientes, en el momento en que aceptamos a Cristo, hermano, hermana, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y ahora nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que poner en funcionamiento los dones que nos fueron dados para que el cuerpo de Cristo funcione aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre,